centrándome, o de este proyecto de constitución o borrador de constitución, que votaremos el próximo 4 de septiembre, pero también enfocándolo fundamentalmente en el tema de educación. Y por eso yo quisiera dividir mi exposición para que después, por último, pudiéramos conversar y preguntas, en fin, me imagino que puedan existir, en tres grandes elementos, ¿no? Bueno, perdón, siempre se me olvida decir esto. Agradezco la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Mi señora siempre me reta por este tipo de cosas, ¿no? Porque en el fondo me faltan esas cosas empáticas, como se dice. Bueno, dicho lo anterior, tres cosas. Primero, lo que me parece a mí que son los fundamentos en materia educativa, de forma muy breve, ¿no? Los fundamentos que justifican ciertas instituciones del derecho. El derecho no hace sino recoger ciertas reflexiones o cuestiones fundamentales sobre el hombre y sobre la sociedad, ¿no? El derecho no inventa, por supuesto inventa algunas cosas, pero estas son secundarias, ¿no? Cuando hablamos de una constitución, precisamente lo que hace esa constitución principalmente, o debiera al menos hacer, es recoger estas cuestiones fundamentales. Entonces quiero hacer un repaso muy breve de aquellas cosas fundantes. Una segunda cuestión es mirar un poco en global el texto constitucional, ¿no? Respecto de estas cosas fundantes y de otras cosas, no de estas cosas fundantes de la educación y de otras cosas fundantes, aunque no solamente de la educación. Y en tercer lugar, detenerme en la educación. Y además les voy a hacer más fácil cuando yo hable de educación. Los voy a remitir a un excelente artículo, que si hay alguna posibilidad que se los manden después, diríamos, que salió el domingo 29 de mayo del 2022, escrito por José Joaquín Brunner, que me imagino varios conocen, y que se llama Estatuto Constitucional de la Educación. O sea, para entender en simple y en sencillo y en síntesis cómo funciona, yo lo que voy a decir, como siempre, yo soy un repetidor de cosas, no es mucho más, esto es mucho mejor que lo que yo les voy a decir, así que los remito a ese artículo, diríamos. Le insisto, se los recomiendo de verdad, porque creo que hace una muy buena síntesis, más allá de lo que podemos conversar y más allá de lo que uno haya podido leer. Bueno, el diario El Mercurio. No sé si aquí hay una fotocopia, incluso yo podría dejarlo, digamos, y le podrían sacar fotocopia, o qué sé yo, y después, por último, se remite, por mail, qué sé yo, para cada uno. ¿Sí? Bien, 22 de mayo del 2022, está en el cuerpo José Joaquín Brunner y se llama Estatuto Constitucional de la Educación y salió, por si acaso alguien tiene los diarios guardados, ahora parece que nadie hace eso, pero antiguamente yo por lo menos, mi abuelo, qué sé yo, guardábamos los diarios atrasados. Uno nunca leía los diarios atrasados, se imagina la cosa bruta que era, pero uno los guardaba y pensaba que en algún minuto iba a leer los diarios atrasados. Cada cierto tiempo entraba mi mamá a la pieza y me botaba todas las cosas. Bueno, A10 del Mercurio, por si acaso alguien tiene guardado y usa eso. Ya, primer tema, fundamento. Los antecedentes. A ver, me parece a mí que la clave antropológica fundamental en materia educativa está dada y es evidente por el deber de los padres de cuidado y crianza de los hijos. De ahí nace todo eso. Un deber de los padres, padre y madre naturalmente, de crianza y educación de los hijos. Si ellos tienen un deber, yo tengo 7 hijos, si yo tengo un deber de crianza y educación, tengo que tener atribuciones para poder cumplir con eso, facultades, medios para poder cumplir con eso. Si no se me reconocen, si no se me otorgan esas facultades, esos medios, nadie me puede exigir que cumpla con esto, ¿no? ¿Quién me puede exigir si no tengo esos medios, esos instrumentos, esas facultades, esas herramientas para cumplir con la obligación? De ahí nace el derecho, o sea, el derecho nace del deber, digamos. O si ustedes prefieren, lo podemos poner de otra manera. Es la posición de padre o madre, la posición que es una situación de hecho. Ser padre o madre es una situación de hecho. La posición de padre o madre es una situación. Esa situación genera obligaciones y deberes. Y por lo tanto, necesito reconocerle un derecho, ¿no? Esto se traduce en la vida política y social en lo que propiamente podemos llamar libertad de educar. La clave antropológica fundamental tiene que ver con la libertad de educar que tienen padres e hijos. La educación, como ustedes saben incluso mucho mejor que yo, no es simplemente una transmisión de instrucción, una transmisión de competencia o de capacitaciones. La educación es mucho más profundo que eso. La educación es una transmisión de valores, es una transmisión de formas de vida, de respeto. Por eso es que las personas, a veces personas con muy poca instrucción, con muy pocos conocimientos, son grandes educadores. No tiene nada que ver el ser un gran educador con el saber mucho, digamos, por decirlo. Y a su vez, personas que saben mucho, tienen gran instrucción,
son unos maleducados, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a eso en la vida, ¿no? Son unos maleducados. Bueno, entonces, de este deber nace, ¿no?, esta, insisto, libertad de educar. Así, en el fondo de esta libertad de educación surge la idea del derecho de educar, que yo le exijo al Estado me lo proteja. ¿Por qué? Porque el Estado es el sujeto político fuerte, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad lo estamos viendo hoy día, ¿no? Hoy día, cuando tenemos un Estado un poco débil en materia de seguridad, andamos con temor. Nosotros necesitamos que el Estado nos proteja en eso. Bueno, el derecho a educar de los padres, lo que necesitamos es que el Estado nos lo proteja frente a quienes lo amenazan o frente a las posibilidades de que lo anulen, diríamos. Eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Y frente al Estado, que tiene una tendencia por su... No, nos alargaríamos mucho, pero la estructura moderna del Estado tiene una tendencia que no tuvo ningún sujeto político anterior a la modernidad, que es tratar de abarcarlo todo. Entonces, el Estado tiene una tendencia a absorber cosas que no son propias de él, y frente a él entonces tenemos esta libertad de educar. Entonces son dos manifestaciones: derecho a educar, en la cual le pido al Estado que me proteja frente a quien lo pretende amenazar, y libertad de educar para impetrarlo, para imponerlo, para exigirlo respecto al Estado, porque el Estado tiene una tendencia a absorber cosas, ¿no? Si le abrimos la puertita, entra completamente a la casa. En ese sentido, un mal educado es el Estado, ¿no? Entonces hay que jugar con estas dos cosas. Bueno, esto es la base antropológica. Sobre esta base antropológica, el mundo, digamos, en los últimos 200 años ha ido construyendo dos cuestiones básicas, dos pilares básicos que recoge el derecho internacional, las constituciones de los países, en fin, etc. La constitución vigente en Chile también, todo esto es discutible, y la próxima también, ¿no? ¿Cuáles son esos dos pilares? El derecho a la educación, ¿no?, entendido como la posibilidad de que toda persona pueda acceder a distintos niveles formativos y educativos. Y segundo, la libertad de educación y la libertad de enseñanza, ¿no? Estas son las dos grandes pilares. O sea, para garantizar el derecho a la educación y la libertad de educación tenemos derecho a educación como concepto jurídico, técnico, digámoslo así, y por otra parte, libertad de educación y libertad de enseñanza, ¿no?, como dos grandes elementos. Y así está, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, o en otros documentos o pactos internacionales renombrados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para mencionar los más importantes. Sobre estos pactos, y aquí quiero que me pongan sobre estos temas, sobre estos instrumentos jurídicos, ellos establecen o señalan cuál sería el objeto de la educación, ¿no? Señalan, de hecho, ¿y cuál es este objeto? Es decir, ¿cuál sería la finalidad? Dice la Declaración Universal, y después repite el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así que más o menos el mismo concepto. Dice, el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Qué bueno ahí? Este es el más importante, el pleno desarrollo de la personalidad humana. ¿Qué significa el pleno desarrollo de la personalidad humana? El pleno desarrollo de la personalidad humana significa algo que ustedes hacen. No hay probablemente ningún curso en el colegio o en la educación escolar que apunte más al pleno desarrollo de la personalidad humana. Porque el pleno desarrollo de la personalidad humana lo que quiere decir es la pregunta sustantiva sobre el hombre: ¿cómo alcanza su felicidad, o primero su perfección, su felicidad, que es la finalidad del hombre? Y esa felicidad del hombre es la bienaventuranza, la posesión de Dios, el conocimiento de Dios, la búsqueda de Dios, ¿no? Y llegar a Dios. La felicidad, el hombre la alcanza una vez que llega a Dios. Por lo tanto, el pleno desarrollo de la personalidad, marcado como objetivo acá, lo que tiene que ver es la perfección del hombre. ¿Qué es lo que busca el hombre? Y eso es lo que ustedes hacen todos los días, clase a clase, valga la redundancia, ¿no? Centran esta pregunta. Bien. Quiero remarcar esto, porque los tratados de derechos humanos, porque hoy día se dice que lo que hace este proyecto constitucional es recoger los tratados de derechos humanos. En alguna medida sí y en otras no. En otras tiene algunas trampas. Y yo quiero que pongan atención en esto porque tiene algunas trampas. Una cosa es el pleno desarrollo de la personalidad, y lo voy a adelantar al tiro, para ser más simple, y otra cosa es el artículo 62 de la Constitución, o del proyecto constitucional, que dice que toda persona tiene derecho a la autonomía personal, ya podemos, pero aquí viene lo importante, al libre desarrollo de su personalidad. Parece lo mismo, ¿no? Pleno desarrollo de la personalidad humana, libre desarrollo de su personalidad, pero no son lo mismo.
El pleno desarrollo de la personalidad humana nos apunta a la existencia de una perfección, de un bien, de una felicidad. En cambio, el libre desarrollo de su personalidad es, perdónenme la expresión, que cada uno ande suelto según lo que quiere. Cada uno haga lo que quiere. Por lo tanto, cuando el sistema constitucional de un país, cuando el derecho de un país dice, mira, nosotros apuntamos a la perfección humana, apuntamos a que la educación sea un camino de perfectibilidad humana, un camino para encontrar qué es el hombre, para que encuentre la felicidad en el sentido pleno, es muy distinto a que un régimen constitucional diga, yo protejo el que cada uno haga lo que quiera, dentro de unos ciertos límites básicos, ¿no? Perdón que haya hecho este excurso ahora, pero creo que es muy importante porque muestra el tipo de estructura con el cual alguna embarrada hice aquí. Perdón. El tipo de estructura con la cual se va conformando esto. Bien, adelanto porque si no podríamos estar toda la noche. Toda la tarde, no es noche todavía. Me acosté tarde, mi señora llegó de fuera, entonces tenía todos los niños enfermos, entonces tuve que entregar niños y qué sé yo, salir corriendo. Bueno, cosas de la vida, normal. Bien, tercera cuestión fundamental en esta parte de antecedentes, ¿no? La libertad de enseñanza, y sobre todo la libertad de enseñanza y el derecho de educación que estamos hablando, están estrictamente vinculados a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Lo están históricamente en Chile. La Constitución de 1833, como ustedes saben, establecía una religión oficial, digamos, o más bien el culto público oficial de una religión. Bueno, en 1865 se dicta una ley interpretativa de la Constitución que dice que el culto privado de las personas que no profesan la religión católica apostólica romana podrá realizarse en lugares privados, ¿no? Y el artículo segundo dice que los papás, o los disidentes, dice así, podrán abrir establecimientos privados para enseñar a sus hijos en su religión o en su doctrina. O sea, desde el comienzo de la historia de Chile, la libertad de enseñanza, fíjense que la libertad de enseñanza se recoge recién en el año 1874, en la Constitución del 33, diríamos. 10 años antes, 9, 1865, aparece asociado a abrir colegios, libertad de enseñanza, con la posibilidad de educar a las personas en su religión o en su doctrina. O sea, aparece asociada la libertad de enseñanza a la libertad de pensamiento, de conciencia y de culto. Pues bien, en el ámbito internacional de los derechos humanos sucede lo mismo. Si ustedes toman, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 18 establece la libertad de pensamiento, la libertad de pensamiento, conciencia y de culto, y tiene varios párrafos, en una estructura bien parecida al de este proyecto constitucional, y en el número 4, lo que dice fundamentalmente, que también está repetido en otros pactos, es que en virtud de esto mismo, los estados se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Bueno, muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Garantizar. Históricamente e internacionalmente se trata de garantizar que, que los niños reciban la educación que va en conformidad con las convicciones morales y religiosas de los padres. ¿Qué hace el proyecto constitucional? Voy a ir haciendo estos discursos porque eso nos permite hacer. Bueno, el proyecto constitucional lo que hace sobre esta materia es, por supuesto, reconoce la libertad de culto, si eso está claro, nadie discute lo anterior. Por supuesto, reconoce la libertad de enseñanza, pero sin darle este contenido, sin darle esta bajada que he dicho yo, sin decir que va a garantizar esto. Y en cambio, o en contra, por decirlo de alguna manera, establece en el artículo 35, que es el que habla sobre el derecho a la educación, establece los fines y los principios por los cuales se va a regular la educación. Fines y principios. Estos fines y principios no están limitados por las convicciones morales y religiosas de los padres. Después podemos detenernos un rato más adelante sobre estos fines y principios. Algunos de ellos son muy buenos. ¿Quién podría estar en contra de que una finalidad de la educación sea la construcción del bien común, la justicia social, en fin, etcétera, el respeto a los derechos humanos? ¿Quién podría estar en contra de eso? Nadie. Pero el problema es que hay otros que quizás nos generan
dudas, como ¿qué significa la conciencia ecológica? Exactamente, ¿qué significa? Porque claro, significa respetar, ¿no? Mitigar los daños que hacemos como seres humanos, respetar la naturaleza, no maltratar a los animales, en fin, ¿ah? Fantástico. Pero ¿será eso? ¿O qué significa la educación no sexista? ¿O qué significa el enfoque de género, que es uno de los principios? ¿Cómo podemos tomar el pluralismo? En fin, ¿qué significa la pertinencia territorial, cultural y lingüística? Todos conceptos que están en los principios y fines de la educación. Y ahí entonces entramos con algunas dudas. Pero no solo por la amplitud de los conceptos, que no sabemos lo que significan precisamente, sino también porque ¿quién va a definir estos conceptos? Porque hoy día nos puede parecer muy bonito lo que está acá, pero al final el que va a definir esto es el legislador, el Estado. El que le va a dar un contenido y va a vigilar, supervigilar, que nosotros hagamos esto. Entonces, vuelvo para atrás. Hay una finalidad que tenía que ver con la plenitud. Ahora hay una finalidad que tiene una naturaleza distinta, ¿no? Que tiene que ver con haga lo que quiera. Muy buena expresión, ¿no? Segundo, me establecen un conjunto de principios y valores. Pero resulta que lo que me decía el ámbito internacional, lo que me decía el derecho general, era la lógica de que los valores morales, no solo la religión, los valores morales tienen que ser los que yo quiero para mis hijos. Dentro de un límite, por supuesto. Siempre se establecieron límites. ¿Cuál? El buen respeto a la ley, ¿no? Obvio. El orden público. La identidad nacional o la seguridad nacional. Alguien me dirá, me podría decir, sí, pero la Ley General de Educación hoy día señala principios y orientaciones. Sí, pero compare. Principios y las finalidades que señala la Ley General de Educación hoy día tienen, primero, características distintas. Cuando habla de principios, no habla de principios de la educación, habla de principios del sistema educativo, como por ejemplo la gratuidad, la transparencia, es decir, los colegios o los entes públicos o privados que reciben plata tienen que ser transparentes. Es sobre el sistema, no sobre la educación. Y cuando habla de la finalidad, bueno, lo pone de forma un poco que yo habría preferido que usara más la fórmula de la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque era más clara, ¿no? Apuntando a la perfección. Pero es más o menos lo mismo. Lo que dice es que se trata de formar a las personas en sus habilidades espirituales, éticas, en fin, ¿no? Intelectuales, etc. ¿no? Bien, ya, no me detengo más porque sigo haciendo discursos muy largos. Ya. Entonces, derecho a los padres, ¿no? De ahí, de ese deber de los padres, nacen estos derechos, derecho a educación y libertad de enseñanza, que se estructuran con una finalidad, apuntar a la perfección humana, ¿no? A la pregunta por el hombre. 3, la libertad de enseñanza está asociada a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, ¿no? Y de culto religioso. Por eso es que a los padres se les reconoce este derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones y religiones. Estas cuestiones se encuentran trizadas, como acabo de tratar de exponer o demostrar en el texto constitucional. Cuarto punto, el rol del Estado. El texto constitucional propuesto va a señalar que el rol del Estado es, digámoslo así, preponderante, preferente, ¿no? Dice así, 35, cuando dice derecho a la educación, define en el número 1, toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Primordial. O sea, volvemos a las normativas que existían antes como preferente. Pregunta antropológica antecedente. ¿Es derecho del Estado? O más bien, ¿el Estado tiene un derecho preferente, primordial? ¿No será al revés? ¿No será que el derecho preferente es de los padres, como lo dice hoy día la Constitución, como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿No será que el derecho de los padres, como lo dice la Constitución italiana, o en general las constituciones europeas, ¿no? El deber y derecho de los padres, ¿no será ese el preferente? Otra cosa distinta es que la sociedad moderna, la sociedad que vivimos, por sus complejidades, por la existencia de sistemas, por la especialización del trabajo, en fin, etcétera, por un montón de otras razones, requiere evidentemente niveles de capacitación, de instrucción y de educación que hace 200, 300, 400 años atrás no se necesitaba. Pero, ¿se ha perdido la lógica de que el deber, derecho y preferentes de los padres? ¡No! Porque quien está a cargo de su cuidado, de su crianza, son los padres. Acuérdense que de ese deber de cuidado y crianza surge el derecho. Por tanto, la preferencia siempre es de los padres. Otra cosa es que la sociedad moderna, por las razones que ya explicaba,
requiere aumentar los niveles de capacitación, de instrucción y de educación. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado frente a esto? Ayudar, apoyar, suplir, fomentar. Esa es su tarea. Y al hacerlo, insisto, en la medida que se complejiza todo, por supuesto, se establecen requisitos, condiciones. Años 30, varios de los profesores de mi papá no tenían ninguna condición, ni requisito, ni tenían que cumplir. Hoy día eso sería impensable. Hoy día se les exige cierta idoneidad, y está bien, y eso lo exige el Estado. Por la complejidad moderna, el Estado ha establecido una obligatoriedad de ciertos niveles de educación. Obvio que si establece obligatoriedad, tiene que ser gratuita, ¿no? Tiene que ser gratuidad, lógico, como mínimo. Yo no puedo establecer un deber y ahora arrégleselas como pueda. No, si yo le establecí una obligatoriedad a usted, familia, yo tengo que ofrecerle gratuidad en esto, ¿no? Es natural. Entonces, si existe mínimo de educación obligatoria, si existen requisitos y condiciones e idoneidades que hay que cumplir que antes no eran necesarias, si existe, por lo tanto, cierto nivel de gratuidad, entonces, secundariamente, el Estado tendrá un rol preferente o prioritario. ¿Pero para qué? Nuevamente, para ayudar, apoyar, fomentar, sostener a quienes son los primeramente llamados a esto, que son los padres. Hace 500 años atrás esto no era necesario. El sujeto político de la época no se lo ocupaba, no era necesaria esta capacitación, no era necesario todo esto. El que podía mandar a la escuela, el que no, tampoco era tan relevante para la vida social. Hoy día lo es. Por eso es que el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Hacerse cargo de esto en el sentido de suplir, apoyar, fomentar, sostener, no en el sentido de reemplazar. Bueno, el texto constitucional que se nos propone coloca al Estado en un lugar preponderante. No se dice en este texto constitucional lo del derecho y deber de los padres preferentes. Lo que se dice es otra cosa. Lo que se dice es que los padres tienen y los apoderados tienen el derecho de escoger la educación de sus hijos. Más bien, dice, escoger la educación, ¿no? Ya, eso daría para otro cuento. Pero dice, escoger la educación de sus hijos. No dice que tengan el derecho preferente. Entonces, ahí tenemos también un problema, desde esta perspectiva. Por último, en este plano, ¿no? La manifestación de la libertad de enseñanza, hoy día garantizada, y que la Constitución también, el proyecto también garantiza, aunque lo acorta. El actual texto, en el 19, número 11 de la Constitución, dice que la libertad de enseñanza consistirá en la posibilidad de abrir, de establecer, de dirigir, en fin, etc. Estableciendo. Ahora dice la libertad de enseñanza, que tendrá que ser garantizada por el Estado. Y nada más. Bien, la libertad de enseñanza actual, la que nosotros vivimos hoy día, no tiene nada que ver con la libertad de enseñanza de hace 2 siglos atrás, cuando comenzó esta idea, ¿no? José Joaquín de Mora, ¿se acuerdan de ese caballero que vino a Chile y participó en la redacción en español, que participó en la redacción de la Constitución de 1828, qué sé yo? Él venía medio echado de España porque era liberal, era de la Constitución de Cádiz, en fin, etc. Entonces venía como probando suerte por distintos países y por eso cayó acá en Chile un tiempo. Don José Joaquín de Mora, ¿qué hizo? Libertad de enseñanza de aquellos años. Abrió un colegio, no me acuerdo el nombre, creo que era el Colegio Chile, si no me equivoco. Un colegio. Él lo abrió en su casa, él enseñaba el programa. O sea, la libertad de enseñanza era un proyecto individualista, más bien, individual, no individualista. Individual en una sociedad que permitía eso. Actualmente eso no es posible. Nosotros, los proyectos que manifiestan o expresan la libertad de enseñanza son proyectos colectivos, ¿no? Son fruto de un grupo social, de una organización. Requieren una organización directiva, requieren una organización pedagógica, técnico-pedagógica, requieren de capitales y requieren de una orientación. Son cosas distintas. Bueno, hoy, por lo tanto, cuando hablamos de libertad de enseñanza, no estamos hablando de mi libertad particular, de la suya particular, de abrir un colegio en mi casa. Sí, puedo hacerlo, pero con resultados bastante pobres, por decirlo de alguna manera. No solo económicos, sino que nadie se va a ir a matricular. ¿Quién va a ir a estudiar confrontado ahora? Matemática, física, química, imposible. Bien, entonces, hoy es un proyecto colectivo que requiere muchas manos. Perdón, disculpe. ¿Qué garantiza eso? ¿Qué está garantizando la libertad de enseñanza hoy día? Entonces, no es el proyecto de Pedro, de Juan y de Diego. Lo que garantiza la libertad de enseñanza hoy día es precisamente la posibilidad de establecer una orientación doctrinaria. Eso es lo que garantiza. Tampoco es la posibilidad simplemente de
digamos, de dirigir técnicamente un colegio. Lo que garantiza es la orientación doctrinaria del colegio. De eso se trata la libertad de enseñanza hoy. De que un conjunto de personas, de que yo con un conjunto de papás, en fin, y otras personas, hemos estimado que nuestro proyecto educativo va en esta línea. Nuestra orientación doctrinaria, nuestra orientación moral o religiosa va en esta línea. Y por eso queremos que nuestros hijos sean formados en ella. Y para eso recurrimos a una organización. Pues bien, esa orientación no puede ser traicionada con formas de participación inadecuadas, por ejemplo, en la comunidad escolar, que implican una especie de pseudo-cogobierno. No puede ser traicionada, por ejemplo, amparando que quienes trabajan en el colegio puedan hacer, decir y plantear lo que quieran, porque entonces está traicionando a la propia familia. Entonces, nuevamente, estoy poniendo algunos ejemplos, o que termine siendo gobernada por los mamelucos de blanco, porque entonces está siendo traicionado ese mismo problema, ¿no? Bien, la libertad de enseñanza hoy día no es, por lo tanto, o tiene que ver secundariamente con lo que algunos han llamado un derecho de emprendimiento escolar. Sí, yo puedo emprender un kiosco, pero emprender un colegio, tiene que ver con otras cosas y tiene que ver fundamentalmente con esta orientación, que puede ser de identidad nacional. Imagínense los colegios alemanes o franceses o qué sé yo, tienen un proyecto, una orientación. Bueno, ¿qué pasa con eso, esa orientación? Bueno, que esa orientación hoy día está marcada por los principios, por los fines, por la estructura que el Estado quiere darle. Y esto es un problema. Este es un problema respecto de la orientación educacional. Ya, cierro ahí. Termino ahí, no sigo más lateando sobre esto. Brevemente. Aspectos generales de la Constitución para entender este marco. Primero, yo les diría, lo primero que hay que tener presente es que el estudio de esta Constitución es complejo, no es fácil, no solo porque son muchos artículos que imagino que ustedes ya lo han estado leyendo, en fin, y de repente resulta complejo, sino por dos razones más. La primera es que buena parte de esta Constitución, casi la mitad de ella, las Constituciones normalmente se dividen en las partes que le llaman dogmáticas, es decir, los derechos, los principios, los valores, y las partes orgánicas, que es cómo se estructura el poder, ¿no? La separación de poderes, en fin, las cosas típicas. Toda la parte orgánica de la Constitución es bastante ajena a nuestra tradición constitucional. O sea, por supuesto, sigue la figura del presidente de la República, mantiene la Corte Suprema, pero la Corte Suprema queda subordinada a este Consejo de la Justicia. Ya no, desaparece el Senado, que es una de las instituciones más antiguas de la República, ¿no? De 1811. Aparece ¿cómo se llama? El Consejo regional, digamos, ¿no? Como su reemplazo, pero no es lo mismo. En fin, se establecen niveles de autonomía territorial, indígena y comunal, que no han existido en nuestra historia, solo quizás con la Comuna Autónoma a fines del 19 y comienzo del 20, que fue, como sabemos, un desastre. La Comuna Autónoma terminó, para que ustedes se hagan una idea, la Comuna Autónoma cuando partió en 1891 fue promovida por los conservadores. Y los conservadores creían en ella como un instrumento para evitar el control político central, digamos, fundamentalmente. El resultado fue, voy a decir la cifra así aproximadamente, porque no me recuerdo exactamente, cuando comienza la ley de Comuna Autónoma había como 74 comunas en Chile. Cuando termina en 1924, había como 200 y tantas. ¿Por qué? Porque cada sujeto poderoso, en aquella época el terrateniente, el que fuera, quería tener un control sobre su pequeño lugar. No sé si conocen un pueblo precioso, bastante colonial, cerca de San Vicente de Tahuatahua, es bien famoso, que se llama Zúñiga. Zúñiga tiene como 2 o 3 cuadras, no más de eso, es muy bonito, vale la pena, si ustedes van por allá, vale la pena porque es un pueblo antiguo, chileno, su iglesia muy bonita, en fin. Zúñiga fue comuna en la época de la Comuna Autónoma, porque esto le daba recursos frescos y qué sé yo. Ya, salgámonos del siglo XIX, instalémonos hoy día. ¿Qué va a significar las comunas autónomas? Claro, hoy día no son exactamente los terratenientes, hoy día son los narcos. Hoy día son las mafias locales. Perdón, ¿qué es lo que pasa en la ciudad del Alto, en Bolivia? ¿Qué es lo que pasa en las favelas brasileñas? O sea, el control lo ejercen los narcos, olvidémonos de una cosa romántica que nos vamos a juntar como comunidad, a tomar las decisiones. Eso no es real hoy día. Ya, bueno, pero me salgo. O sea, toda esa estructura es una estructura ajena a nuestra tradición constitucional, lo que hace difícil la lectura de este texto, porque entenderlo requiere tiempo, ¿no?
y requiere además comprender muchas cosas nuevas. Creo que el mejor ejemplo de esto, de esta dificultad que tiene, lo produce el mismo hecho de que los partidos que aprueban, o sea, que van por el apruebo, en el segundo párrafo del documento del acuerdo al que llegaron el día jueves, parten diciendo: el presente acuerdo aclara ciertas dudas de interpretaciones. Dice, pues, que han sido aprovechadas para las fake news. Pero lo que parte diciendo es que hay dudas de interpretaciones, lo cual demuestra que es un texto difícil de comprender, ¿no? y difícil de penetrar. Segundo, creo que en la parte dogmática, me voy a centrar solamente en ella, creo que en la parte dogmática hay cosas muy positivas, muy positivas. El problema no son las cosas positivas, sino la forma en que éstas se llevan a cabo, las construcciones, los instrumentos, etc. Voy a mencionar tres que me parecen muy, muy valiosas. Primero, hay una mención expresa, una preocupación expresa por los grupos especialmente débiles o con desventaja. Y esto está muy bien. Discapacitados, personas de la tercera edad, en fin, mujeres, pueblos originarios, etc. Todo eso es magnífico. Ahora, no necesariamente en la forma en que está contemplado, porque el respeto por los pueblos originarios no tiene por qué significar niveles de autonomía como los que se les está otorgando, o niveles de derecho que en muchos ámbitos parecen superiores a los que podemos tener el resto de quienes no pertenecemos a los pueblos originarios. Entonces, bueno, y así sucesivamente. También podemos discutir qué tipo de grupos, cómo, en fin, etc. Pero la idea de que no todas las personas están en igual condición, una idea que por lo demás del antiguo régimen, no de la modernidad. La modernidad fue la que dijo todos somos iguales. ¿No? Pueblo originario, el millonario, el tipo muy educado, el que no sabe nada, el hombre, la mujer, y produjo desigualdades gravísimas. Bueno, el antiguo régimen decía, mira, hay diferencia, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de los grupos débiles. Ustedes que son profesores de religión recordarán en la Biblia cuántas veces se habla del huérfano y de la viuda. Esto es, los débiles. Bueno, entonces la idea es muy buena, el problema es cómo se concreta. Segundo, cuestión muy, muy importante, la preocupación por hacerse cargo del pasivo o déficit ambiental. Eso también es muy valioso. También me parece a mí muy valioso la reflexión y el desarrollo, en mayor medida, de algunos derechos sociales. ¿No? Algunos derechos sociales están planteados, el problema. Otra cosa es la solucionática, como se decía. Problemática solucionática. La solucionática también es importante, ¿no? Y ahí yo discrepo de muchas cosas. Pero me parece que como conceptos están bien. Pero dicho lo anterior, sí creo que hay unos nudos críticos en esta Constitución que la hacen muy compleja. Primero, es una Constitución de máximos. O dicho de manera que a lo mejor le podría molestar a mucha gente, es una Constitución con tono moralizante. Está lleno de valores, principios, criterios. Voy a poner solo un ejemplo porque me queda muy poco tiempo. O sea, ya habría terminado seguramente, pero en fin. Voy a poner solo un ejemplo. Miren el artículo 8 de la Constitución. El artículo 8 dice: las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. Esto es una definición legal, no estamos acá reflexionando biológicamente o antropológicamente, no, esto es una definición legal. Y después dice: el Estado reconoce y promueve el buen vivir. Y espérense un poco, hasta ahí ya podría ser. Pero después lo define. Promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. Perdónenme, pero yo conozco pocas constituciones de nuestra historia que contengan una definición y un tono tan moralizante como este. Quizás la de 1823, la llamada Constitución Moralista, creo que menos que esta. Es una constitución que está llena de principios, de valores, de valores, algunos de los cuales pueden ser muy buenos, insisto, pero otros en los cuales podemos tener muchas diferencias, ¿no? Entonces, es un texto que yo llamo de máximos, ¿no? Yo no sé si ustedes se recordarán un debate que hubo hace unos 15, 20 años atrás, un filósofo italiano, un gran filósofo italiano ya desaparecido, se llamaba Gianni Batin. Él sostenía que después de la caída del muro de Berlín, de la muerte de los grandes proyectos, así de los metarrelatos propios de los socialismos reales y otras cosas, después de eso había caído la filosofía en lo que se llamaba el pensamiento débil. Nada era exactamente verdad. Todos teníamos que convivir, tenía que haber una cierta neutralidad en la sociedad, había distintas visiones, distintos proyectos de vida y qué sé yo. Bueno, esta Constitución es un proyecto fuerte, no es un proyecto débil. Y entonces la pregunta es si en ese proyecto fuerte lo que nosotros creemos, nuestros valores, ¿están garantizados o están bien aminorados? Porque el proyecto fuerte, el tono moralizante de la Constitución, muchos de los principios y valores que aquí están,
no tienen que ver con nuestra identidad. ¿Qué va a pasar con nuestra identidad? Lo pregunto, por ejemplo, a propósito del caso del aborto, ¿no? Si ustedes revisan la norma del aborto en la Constitución, artículo 61, en que se garantizan los derechos sexuales y reproductivos, se incluye el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. El aborto, dice, interrupción voluntaria del embarazo lo llama. Y agrega, libre de violencias e interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Libre de interferencia. Ustedes, profesoras y profesores de religión, van a recibir a alguna chiquilla de 15 años, a lo mejor que les tiene confianza, que se ha acercado y que le viene a contar que está esperando guagua en su pololo. Y que su pololo y su familia, acuérdense que esto va a ser garantizado por el Estado, va a ser un derecho social, ya no va a ser clandestino. Quieren o sugieren abortar, pero ella no sabe qué hacer. Y ustedes empiezan a conversar con ella. De Dios, de la vida, de la naturaleza, del valor que llevan ahí dentro, de las convicciones que tenemos, ¿no? Para tratar de influir positivamente en ella. Les pregunto, ¿podrán ser acusados? Pregunto, no lo sé. ¿Habrá sido esa acción que ustedes realizaron una interferencia de un tercero individual? Me pregunto yo. ¿No? Entonces, por eso les digo, cuando digo que tiene un tono moralizante, no es que yo esté aquí viniendo a predicar, este señor es contrario a la ecología y seguramente, como es momio, debe querer, diríamos, que los empresarios vengan y exploten todo. Nunca he querido eso, pero en fin, da lo mismo. Se los doy de barato para que ustedes se queden con esa idea. No, es una idea falsa, chavales, pero en fin, da lo mismo. No, yo lo que me preocupa es esto, ¿no? El tono moralizante no es el problema ecológico. El tono moralizante son este tipo de instituciones o de conceptos. Ya. Segundo, no voy a poner más ejemplos, tengo varios más. El tipo de república que constituimos, artículo primero. Fíjense que esta es la primera constitución. Esta es la primera constitución de la historia de Chile que define a Chile. Parte de la constitución. Chile es un Estado. Después dice solidario, en fin, etcétera, etcétera. Pero lo primero dice que Chile es un Estado. Pero por favor, nadie se había atrevido en la historia del país a definir a Chile. Porque Chile es la Gabriela Mistral. Chile son los huemules. Yo soy de la Universidad de Chile, de equipo de fútbol. Chile es Colo-Colo. ¿Cómo va a ser un Estado? Chile es Huidobro, Chile es Carrera, Chile es Valdivia, Chile es Lautaro. Chile es Pomaire. Chile es el Chamanto, la Llama, en fin, no voy a seguir, ¿no? ¿Cómo van a decir ustedes que Chile es un Estado? Esto es una cosa muy brutal, digamos. No tengo tiempo pero intelectualmente es muy brutal un concepto como este. Bien, segunda cuestión que me parece de esta constitución clave. Es una constitución que fortalece la mirada individualista, o sea, es de máximo y además individualista. Plop. Esta es la constitución que iba a terminar con el neoliberalismo. Pero esta es una constitución llena de protección a los derechos individuales. Sí, también protege a algunos colectivos de los pueblos y naciones originarios. Pero ¿por qué digo yo que es individualista? ¿No? Es una constitución individualista que a su vez garantiza la intervención fuerte del Estado para garantizar derechos individuales, ¿no? Es individualista porque en su base no están los cuerpos. La actual constitución reconoce, aunque otra cosa sea lo que se produzca en la realidad, ya sabemos las realidades, ¿no? Reconoce los cuerpos intermedios y a la familia. Dice las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos. Después dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado reconoce los cuerpos. Ya, bueno, esta constitución tiene a la base a los individuos y a los pueblos y naciones indígenas. Esas son sus bases. El artículo 10, que es el que consagra la familia, no habla o no la reconoce como núcleo fundamental de la sociedad. Lo que dice es que reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresión y modos de vida, sin restringirla a vínculos exclusivamente filiativos consanguíneos y le garantiza una vida digna. No dice que es el núcleo fundamental de la sociedad. Por lo tanto, a la base están personas, individuos, como quien dice, pueblos o naciones. El eje de la Constitución es la protección de los derechos de las personas. Eso es individualismo. ¿No? Dice el artículo primero, número 3, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos los colectivos son los de los pueblos, naciones originarias fundamentalmente, son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Antes decía, el Estado está al servicio de la persona humana, que es un concepto más amplio. Ahora resulta que el Estado está orientado, fundado por los derechos individuales. Entonces, por favor, esta es una constitución individualista. Si el problema que tenemos es la ausencia de tejido social, con este proyecto constitucional, perdónenme, no lo vamos a resolver. Lo podemos resolver por otras vías, pero no por este texto constitucional, porque este es un texto que fomenta ese individualismo. Claro, varias veces aparece mencionado el principio de solidaridad.
Sí, pero ¿qué es la solidaridad? La solidaridad es hacerse cargo del resto, ¿no? Es asumir que somos todos corresponsables de los otros. La solidaridad que aquí aparece en este texto constitucional es un estatismo de la solidaridad, o la solidaridad estatal, digamos, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, yo podría decir, en resumen, que la ciudadanía... un ejemplo que es muy característico, lo ha dado Sergio Mico todos estos días, ¿no? Las veces que aparecen la persona o los cuerpos respecto a los deberes en esta Constitución son 6. 6. 2 de las cuales son bastante obvias, porque se refiere a deberes de cumplir la ley o cosas así. En cambio, el Estado, cuando dice el Estado deberá, son 30 veces. Esto me refiero al individualismo y el excesivo del Estado. En síntesis, yo diría la ciudadanía que contempla esta Constitución no es la ciudadanía de hacerse cargo, es la ciudadanía que podría decir, pago mis impuestos, voto y cumplo la ley. 3 deberes. Estoy bien. Que el Estado me provee a mí y al resto de los bienes y servicios por la vida material de manera suficiente, justa e igualitaria. Y no me hago cargo de nada más. Si yo ya cumplí mis deberes. En este sentido digo que voy cerrando. ¿No? Sobre la absorción del Estado, voy a poner un solo ejemplo sobre la absorción del Estado. Artículo 56. Que a mí, perdón, 137. Es que este artículo me parece fantástico y alucinante. Dice el artículo 137, dice, el Estado garantiza, ¿saben lo que significa? Garantizar. Cuando yo le puedo decir a mi hijo, te garantizo que mañana te voy a ir a buscar. Eso es una verdad, ¿no? Ya. El Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glacial, incluyendo los suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Artículo 137, es un ejemplo solamente, hay muchos más. Perdónenme, el Estado no es capaz de garantizar la vida y la salud de los niños en las casas de acogida del Sename, del antiguo Sename, ya no existe Sename. Pero no es capaz de garantizar eso. Va a poder garantizar la estabilidad de los glaciares. Yo creo que aquí hay preguntas fundamentales que tenemos que hacernos antes de votar esto. Bien. Segunda cuestión. Dentro de este mismo tema general, y ya voy cerrando, sé que estoy atrasado, perdón, pero es que me parece que es tan relevante alguna. Este texto, además de tener estos inconvenientes, es un texto no consolidado e inestable. Nos están ofreciendo un texto lleno de incertidumbre. Y creo que la mejor prueba de eso es el acuerdo del jueves pasado. Léanlo. De los partidos que están por el apruebo. En ese acuerdo se establecen 3 cosas. Primero, se establecen interpretaciones que deben darse al texto. O sea, vamos a interpretar la consulta indígena, o el alcance de la consulta indígena, o el consentimiento que ellas deban otorgar de tal manera. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. Por eso es que tienen que decir qué es lo que van a hacer sobre eso. Segundo, establecen cosas que van a restablecer el estado de emergencia, que no estaba. Por ejemplo, o el Poder Judicial. Vamos a cambiar el sistema judicial, ya no va a ser sistema judicial, va a volver a ser Poder Judicial, el Consejo de la Justicia va a estar integrado mayoritariamente por jueces. Todas esas cosas no están acá. Dice lo contrario, de hecho. Bien. O tercero, afirmaciones de que ciertas cosas van a estar o se van a respetar sí o sí. Eso es el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de las viviendas no está acá, pero dice que se va a respetar. Segundo, y ese sí nos interesa bastante más a nosotros, la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada. Eso tuvieron que declararlo, vamos a respetarlo, porque claro, acá no está. Ya, voy cerrando. Educación. Creo que ya he dicho varias cosas, he ido y vuelto, ¿no? Pero quiero decir tres cositas muy simples. La educación queda estructurada como un derecho, que es deber primordial del Estado, como les decía yo, pero sujeto a unos fines y a unos principios específicos, los que veíamos al principio, que está orientada por la calidad. ¿Y en qué consiste la calidad? En cumplir esos fines y esos principios. Eso será calidad. La calidad será que se cumplan efectivamente los fines y principios. A esto le agregamos la necesidad de una educación ambiental, artículo 39, de una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno. Aquí no hay proyectos de educación sexual distintos, hay un proyecto de educación sexual, único. Artículo 40. Además, la educación digital y además basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. Estoy mencionando expresiones concretas que están en los artículos 39, 40, 90 y 131 de la Constitución. O sea, a los principios y valores hay que agregarle esto, ¿no?
La educación ecológica, la educación sexual integral, artículos 39 y 40, la educación digital, artículo 90, y la educación basada en la empatía y en el respeto por los animales, artículo 131. Todo esto orientado por la calidad, y la calidad será el cumplimiento de todas estas cosas. En síntesis, ¿se reconoce un derecho a la educación? Estatalmente definido. No, hay un derecho a la educación, pero es una educación, o es la educación estatalmente definida. Primera cuestión que me gustaría señalar. Segundo, ¿cómo se va a garantizar esto? Esta educación estatalmente definida. Mediante un sistema nacional de educación, que va a estar integrado por establecimientos creados por el Estado o reconocidos por este, conforme a las condiciones que la ley determine. El Estado, en los dos casos, los creados y los reconocidos, coordinará, regulará, mejorará, supervigilará el sistema. Así lo dice textualmente, esto está en el artículo 36. Todo sujeto a un régimen común. El sistema va a tener dos subsistemas, uno público, estatal, en todos los niveles y modalidades, de carácter laico y gratuito, que será el eje estratégico del sistema. El eje estratégico del sistema será el subsistema estatal, cuya ampliación, fortalecimiento es deber del Estado, que lo articulará, o sea, lo va a mezclar. Lo gestionará, el Estado va a gestionar todos estos colegios estatales. Los que estén ahí haciendo cosas van a ser unas especies de delegados, ¿no? Y lo financiará en forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales. Subsistema estatal con estas características. Y el no estatal no tiene financiamiento asegurado, ni trato igualitario, y está sujeto a todas las disposiciones de la ley y sus cambios. Acuérdense que ahora la ley va a ser simple. Entonces, cualquier mayoría pueden ir cambiando esta cuestión. Vean la disposición 31 transitoria. Me gusta ahí la frase que dice José Joaquín Brunner, ¿no? En Chile se había ido consolidando la idea de una educación mixta. Acá se acaba con la educación mixta. Esa es la verdad, ¿no? En el fondo, lo que va a haber es un sistema estatal, laico, gratuito, financiado y fortalecido, y uno no estatal, cuyo trato será definido por la ley y, por lo tanto, incierto. Sabemos ahora, por el acuerdo del día jueves, que lo van a respetar, pero no sabemos en qué condiciones, porque eso será parte de la ley, ¿no? Por último, y aquí sí cierro, hay algunos condicionantes internos dentro del texto constitucional que vienen dadas por la forma en que se organiza o se reconocen los derechos, las libertades y la estructura. Y yo quiero poner atención, o llamar la atención de ustedes solo en dos. Libertad de enseñanza, artículo 41, que el Estado debe respetar. Y dice, ¿qué comprende la libertad de enseñanza? A diferencia de abrir, organizar, como decía hoy día, dice que los padres y los tutores podrán elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes. O sea, no solo hay fines, no solo hay principios, no solo hay estas orientaciones obligatorias, no solo hay un financiamiento incierto eventualmente para la educación, sino que además los padres, no solo no se reconoce el derecho y deber preferente de los padres, sino que se reduce este derecho preferente de los padres a escoger la educación o el tipo de educación de sus hijos. Pero además, cuando se reconoce, se dice que está limitado por el interés superior y la autonomía progresiva de los hijos. Dos conceptos que, mirados en clave filosófica, parecen absolutamente razonables. Todos hemos sido padres. A los hijos uno les va dando libertad en la medida que van creciendo, en la medida que van mostrando responsabilidad. Eso es parte del proceso de maduración. Cuando se consagran constitucionalmente y además se garantiza formas concretas de reclamar por esto y de que los hijos sean defendidos de esto, la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes va a ser definido por un juez. No estamos hablando de un problema entre el papá y la mamá, de que si le damos más permiso o no le damos más permiso. Estamos diciendo que esto puede terminar en un tribunal, ¿no? ¿Se entiende la lógica? Nuevamente, lógica individualista. Entonces, condicionada, la educación queda condicionada por este tipo de criterios, además. Y además de ello, se establece una participación muy poco clara de las comunidades educativas en la definición del proyecto educativo. O sea, en aquello que llamábamos la orientación doctrinaria. La orientación doctrinaria está dada por quienes hemos trabajado para que ese colegio responda a nuestros objetivos. Ahora, la comunidad educativa va a poder cambiar esa orientación. ¿Qué significa la comunidad educativa? ¿Van a ser los alumnos? ¿Va a ser un cogobierno? Don Gonzalo Figueroa Yáñez, que no era especialmente católico, no sé si habrá sido como su padre radical y masón, pero no era especialmente católico,
cuya madre fundó el colegio La Maisonette, estuvo dedicado muchos años al tema de la educación. Fue, entre paréntesis, una persona opositora al gobierno anterior y al final a la Constitución del 80. Cuando asistió a la Comisión de Estudios de la nueva Constitución en el año 74-75, era el secretario del Consejo de Rectores. Y como tenía experiencia escolar y universitaria, expuso en esa comisión diciendo, mira, lo peor que puede pasarle a las comunidades educativas es que se conviertan en cogobierno. Porque cuando se convierten en cogobierno, el nivel de politización e instrumentalización no tiene fin. Y se acabó, por lo tanto, lo fundamental, que es educar. Y, sobre todo, educar para amar. Perdónenme la demora, pero ese era un poco lo que quería ofrecerle. Y, naturalmente, quedo abierto a todo tipo de cuestionamientos, preguntas, insultos, inclusive. Muchas gracias. Yo tengo una consulta respecto de como un tema que podría responder, o sea, que creo que podría responder un poco por qué este planteamiento de esta nueva constitución, en el sentido de que no habrá como un sentimiento entre las personas que hicieron este tema de que no es como suficiente por el rol de la familia en sí, no ha sido lo suficientemente efectivo para ellos como para poder asegurar un poco o definir que se pueden lograr estos valores sociales en sí, y entonces el Estado como ente como regulatorio del tema debería funcionar mejor para ellos en ese sentido. Es difícil saber qué cosas están detrás. Yo me atrevería a decir que hay algunas nociones conceptuales que vienen desde hace algunos años atrás, 40, 50 años atrás, que ponen en cuestionamiento el rol de la escuela y de la familia como educadores, en el sentido de que ellas reproducirían ciertos patrones que, conforme a ciertas visiones, serían inadecuados y habría que terminar con ellos. Esto se extiende muy atrás, ¿no? Hay Wilhelm Reich, que es un sexista o sexólogo, no sé cómo se llamará, de los años 20 o 30, señalaba precisamente que lo que hacía la familia era cohibir a las personas para que éstas se pudieran expresar libremente como quisieran, ¿no? Y que por lo tanto había que extraerle esta tarea a las familias para que la persona pudiera expresarse de la manera que quisiera. O sea, tan atrás como eso, hasta pasando por Foucault, ¿no? Y la idea de la dominación que se ejerce o de estos artefactos, de estos dispositivos que en fondo, como pueden ser la escuela o puede ser el colegio, que ejercen una especie de... O sea, yo creo que esos elementos influyen en esta idea, o están detrás, al menos de algunos de los planteamientos. Segundo, me parece que también hay la realidad a la que usted apunta es una realidad que no podemos escapar. La familia está disuelta, destrozada. Don Gonzalo Vial, el historiador que escribía en su época, diríamos, murió hace ya 11, 12 años atrás, escribía habitualmente en la prensa casi toda la semana. Él hace 20, 30 años venía diciendo cómo se había ido disolviendo la familia. Y al disolverse la familia, por supuesto, se mueren muchas de las barreras o de las formas razonables de transmitir la cultura, la civilización, en fin, etc. Y en eso han influido muchas cosas. Desde la pérdida del valor de lo que significa la indisolubilidad matrimonial, la fidelidad matrimonial, la idea de comunidad de vida y amor, hasta el tipo de música que hoy día escuchan, en fin, los propios jóvenes, o en fin, el ambiente, las drogas, etc., ¿no? Entonces, la familia está en peligro, pero yo creo que la forma de resolver a la familia, o el problema que tiene la familia hoy día no pasa, me parece a mí, por entregar esto a entes burocráticos. Si la experiencia de los entes burocráticos la tenemos todos los días. La revuelta social tiene muchas causas, y muchos orígenes, y muchas cuestiones, pero hay muchos reclamos en ella. Por supuesto la desigualdad, pero no nos olvidemos que el otro gran reclamo es la falta de trato igualitario que daba y lo malo que era el Estado, porque este es el punto. De ahí se catillan varias cosas, entonces resulta que ahora le vamos a entregar esto al Estado. Y, cierro, la tercera, que para mi juicio es quizás la más importante, perdona, ¿tu nombre es? Franco. Quizás la más importante, es que se nos olvidó una cosa. Y esto lo digo por todas las personas, no por unos ciertos convencionales ni por otros, creo que a todos nos ha faltado algo. Y permítanme usar una figura que he usado varias veces durante las charlas que he dado los últimos 2 meses, ¿no? Pero que me parece que es muy gráfica. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en la Ilíada,
cuando empieza el comienzo de la Ilíada y la pelea entre Aquiles y Agamenón, entonces se convoca a la asamblea. Y lo que ahí se dice, en esa asamblea, se dice lo siguiente, dice, Aquiles se levanta y habla, Ulises se levanta y habla, después se sienta, Agamenón se levanta y habla. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ponerlo en contrapunto con un texto que ustedes conocen bien, Mateo V, bienaventuranza, ¿no? El Señor sube al monte y dice, Jesús se sienta y habla, bienaventurados los pobres. Jesús se sienta, Agamenón, Ulises, habla, se para y habla. Bueno, lo que quiere decir eso, entre otras cosas, ¿no? Es que Jesús es Dios. Jesús habla propiamente ex cátedra, por eso se sienta. Lo que Él está diciendo es verdad. Es la ley evangélica, ¿no? La ley del amor. Y es la verdad. Los hombres, como tenemos capacidades limitadas, lo que hacemos es parar, mirarnos a los ojos y hablar. Diálogos, a través del logos. El intento de búsqueda de la verdad es un proceso dialógico que supone poner en perspectiva y en suspenso nuestras propias convicciones e ideas. Por eso nos paramos y hablamos. Si ustedes se fijan en el Parlamento inglés, todavía se mantiene esa tradición, el parlamentario se para y habla. No está diciendo una verdad absoluta. Bueno, no está diciendo una verdad. Algo de esto le ha faltado a este texto constitucional ya los últimos años de nuestra política nacional. El asumir que lo que nosotros hablamos es más o menos provisorio. Podemos tener, por supuesto, quienes somos creyentes, tenemos la revelación y sabemos cuál es el destino final del hombre, pero en las cosas concretas, en las elecciones diarias, tenemos que actuar de una manera lo más provisoria posible, proponer nuestras cosas, escuchar al otro, porque si no escuchamos al otro, no hay verdadero diálogo. Eso no es diálogo. El diálogo supone aceptar que el otro es un verdadero otro y que tiene cosas que decirnos y que nosotros tenemos que aprender de esas cosas. Yo creo que estos tres elementos que he mencionado me parece que de alguna manera configuran parte del problema al que nos enfrentamos. Mi pregunta es la siguiente, mi nombre es Valentina. ¿De qué manera puede verse afectada el ejercicio de nosotros, profesores de religión, y cómo lo plantea esta nueva constitución? Sí. Bueno, a ver, yo creo que hay dos cosas distintas. La Constitución plantea un rol para los profesores, en general, no para los profesores de religión en particular. Respecto a los profesores de religión en particular, vamos a quedar sujetos un poco a lo que pase con la ley. Porque en el caso del sistema estatal, que es el único que está asegurado, garantizado, en fin, etc., lo que hace es señalar que será laico. No sé si esa laicidad dará para que adentro los padres puedan decir, bueno, yo quiero tener clase de religión, o dará para que el Estado diga, mira, sabe que yo no financio más. No puedo asegurarlo, eso quedará entregado en la ley. Podría ser una alternativa, no sería extraña, que el Estado diga, mire, sabe que más, nosotros somos laicos y tenemos fondos basales, tenemos que hacer crecer y esto, y nos va a preocupar los profesores de química, la religión que sea problema de su iglesia, digamos. Hagan catequesis los sábados o los domingos en la parroquia o en el templo, digamos, ¿no? No lo sé. O sea, profesores de religión no están tratados como tal en el texto. Está tratado la lógica de los profesores de una manera que a mí me parece inconveniente. Porque los profesores son, o la labor de los profesores es una labor técnica, ¿no? Es una de las dos labores técnicas que hay dentro de este colectivo que llamamos escuela, ¿no? La labor directiva es una labor técnica y está la labor docente que es una labor técnica. El otro componente fundamental es la orientación doctrinaria que hablábamos hace un rato atrás, ¿no? Cuando tú a cualquiera de estas direcciones, a cualquiera de estas tareas técnicas, a la de dirección o a la de docencia, le entregas autonomía para estar por arriba de la orientación, estás matando la libertad de enseñanza. Y de alguna manera este texto constitucional reconoce respecto de los profesores un nivel de autonomía, de libertad de cátedra lo llaman, que podría estar por arriba de esa orientación doctrinaria. Y eso de alguna manera traiciona el proyecto de aquel grupo o de aquel colectivo que ha querido llevar adelante esa tarea. Yo tengo a mis hijos en un colegio del que formamos parte varias familias y tenemos una cierta orientación. Si el día de mañana la dirección del colegio o los profesores toman un camino o se les reconoce un nivel de autonomía que permita traicionar lo que nosotros consideramos que es fundamental, estamos frente a un problema grave. Entonces, insisto, profesores de religión no hay nada y tenemos esta duda, va a quedar entregado la ley. No digo que no vaya a existir, puede existir, puede mantenerse, en fin, con características semejantes a las actuales, pero no dice nada del texto constitucional. Si hay un trato respecto a los profesores, en que una de las cosas que a mí me inquieta o me preocupa es la forma en cómo está concebida el nivel de autonomía respecto del proyecto educativo concreto del colegio.
a la expresión religiosa pública y se hayan ofendido. Un grupo, una comunidad, se siente ofendida porque realizamos, por ejemplo, los Pasimodos, por el colegio que teníamos por las calles de la comunidad en el Día del Corpus Christi. ¿Puede existir algún tipo de restricción respecto a eso? Bueno, yo creo que eso va a quedar entregado, o debería quedar entregado, a la lógica de la regulación del derecho de reunión y expresión pública. Probablemente va a estar ahí, va a estar igual que la protesta. Miren, yo llevo casi 9 años en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y por lo tanto conozco mucho de cómo se piensa o cómo piensan esto. Entonces, tengo la impresión, o sea, de hecho, así me lo han dicho algunas veces personas muy cercanas a este proyecto, diríamos que han dicho, bueno, pero frente al derecho a manifestación, que cuando estaban encapuchados, que van a decir, pero esto es lo mismo que ustedes cuando salen con su procesión. O sea, lo que quiero decir es que lo más probable es que la procesión esté regulada de la misma manera que se regula el derecho de manifestación o de protesta, digamos, ¿no? No tenga un reconocimiento diferente, o por lo menos tienda a la larga a estar allá, no digo hoy día, pero a la larga tienda a estar en esa lógica. Hoy día la Constitución no dice nada, salvo el artículo 9, que dice que se respeta la libertad de religión y las creencias espirituales. Pero si uno lee el texto, lo que está detrás de esto es la religión como una expresión individual, de creencias personales. O sea, dicho de otra manera, las creencias personales son respetables, pero están en el ámbito privado. No me venga a mí a molestar en el ámbito público, ¿no? Esta es una tendencia, esto no es propio, no es únicamente de este texto constitucional, es una cierta tendencia que ya se extiende por 150 años, digamos, ¿no? Es una tendencia que ha ido avanzando, así que eso no podemos achacárselo estrictamente a este texto constitucional, digamos, ¿no? O a este proyecto de texto constitucional. Artículo 43 está de los profesores si quieren revisarlo. Muy bien, si no más consultas, agradecemos nuevamente a don Carlos.